Y después de la lluvia y la nieve, la calima. El polvo en suspensión, que aún se mantiene en buena parte de la península, ha llegado a Canarias arrastrada por la borrasca Celia. La tierra enturbia la atmósfera en Gran Canaria, Lanzarote, Fuerteventura y Tenerife. Se adelanta así a las predicciones que la situaban en las islas, pero a partir de mañana. Una calima brumosa en todo caso, porque aún se mantienen los cielos nubosos. ¿Qué tal? Buenas tardes. La guerra en Ucrania y sus consecuencias siguen trayendo de cabeza a Occidente, pero sobre todo a quienes sufren los bombardeos rusos en aquel país. Rusia ni siquiera respeta los lugares donde se esconden ciudadanos desarmados y familias con niños. Sin embargo, no hay avances para Rusia en el terreno militar ni tampoco en el diplomático, aunque parecía abrirse una puerta de principio de acuerdo. Los líderes políticos hablan, pero las armas no callan. З нашої Донецької області. С фанатизмом и остервенением обреченных. Biden ya califica abiertamente a Putin como criminal de guerra, justo después de la intervención del presidente ucraniano ante el Congreso norteamericano, que ha liberado ayudas millonarias para su país en material humanitario y armamento. Mientras Rusia y Ucrania, invasor e invadido, buscan un alto el fuego, aunque el precio que piden los primeros es difícil de asumir para los ucranianos, sometidos al chantaje de firmar sesiones o seguir bajo las bombas. Las consecuencias económicas ya las estamos notando en nuestro país, con una inflación que la guerra en Ucrania ha empeorado y la protesta de los sectores más afectados. Algunos, como el de la leche o la flota pesquera, anuncian el cese de su actividad en medio de la huelga de transportistas. Pero ¿será posible bajar el precio de la energía a corto plazo? ¿Podremos hacerlo basándonos en las renovables? ¿Cómo está España en este sentido? Hoy vamos a preguntar a uno de los participantes en unas jornadas de transición energética que se celebran en la Universidad de La Laguna. Y en Japón, lo van a ver enseguida, y la tierra ha vuelto a temblar. ¿Y de qué manera? Muy cerca de Fukushima, una vez más, que activó sus alertas de tsunami y nos recordó el desastre nuclear provocado por otro terremoto años atrás. Por suerte, la central atómica en este lugar no se vio afectada, pero el fuerte temblor de intensidad 7,4 en la escala de Richter ha provocado la muerte de 10 personas en distintas partes del país. Y en la crónica de la guerra, hace días que el avance ruso parece empantanado en distintas zonas, que eso sí están siendo muy castigadas por su potente artillería, pero sin distinguir objetivos civiles de los militares. Todo parece valer para el ejército de Putin, que ha puesto a los ciudadanos en su punto de mira. Cherniv, oeste de Ucrania. Sobre el suelo yacen los cuerpos sin vida de 10 personas, 10 civiles que fueron tiroteados por las tropas rusas mientras hacían cola para comprar el pan. Los que resultan heridos en ese ataque son introducidos en coches para trasladarlos a un centro hospitalario. Mariupol, sur del país, en este teatro se refugian unos 1000 residentes. En el suelo escriben con letras grandes la palabra niños, tanto por delante como por detrás del edificio. Aún así, Rusia termina bombardeándolo, causando un número indeterminado de víctimas. La oposición del ejército ucraniano sigue impidiendo que Rusia domine esta ciudad portuaria. 1, 2, 3... y hasta 5 proyectiles impactan en este tanque enemigo hasta que es reducido a un amasijo de hierros. Cerca de este punto, en Odessa, la población abarrota los andenes de la estación de tren ante el recrudecimiento de la ofensiva rusa en el sur del país. Tanto que en esta morgue en Mykolaiv los cadáveres comienzan a apilarse en el exterior. Vladimir acaba de identificar el cuerpo de su hijo Sergei. Era tan amable, tenía muchos amigos y se llevaba bien con todos. Él ayudaba a cualquiera. ¿Qué más puedo decir? Un hijo es un hijo. Tenía 37 años, lamenta Vladimir. En Kharkov, al este de Ucrania, los misiles destrozan este mercado. Escuchamos varios cohetes y después ¡bum, bum, bum! El fuego se desató, relata este testigo. Esta escuela quedaba también hecha escombros tras los impactos rusos. ¿Cómo se puede destruir una escuela? ¿Qué hacen los ocupantes rusos aquí? ¿Cómo puede alguien disparar cohetes contra un centro educativo? Se pregunta Lilia, directora del centro. El drama también sobrevuela Kiev en forma de misiles.
Los últimos han destrozado este edificio residencial provocando un muerto y 3 heridos. ¿Que cómo me siento? Será mejor que no preguntes. Estoy más que furioso, contesta este vecino al periodista. Los bomberos tuvieron que utilizar radiales para abrir una vía de escape que permitiera sacar a los habitantes del inmueble. Este jueves han trascendido por primera vez las imágenes del estado en el que quedó la central nuclear de Zaporilla tras el ataque ruso el pasado 4 de marzo. Mientras tanto, se mantienen las conversaciones para llegar a un acuerdo. El Financial Times ha publicado lo que sería un borrador de acuerdo de los 15 puntos que recoge ese principio de acuerdo. Una renuncia de Ucrania a pertenecer a la OTAN, limitar su fuerza militar para que pare el conflicto, ceder los territorios donde hay población rusa. Son en su mayoría peticiones rusas, sin embargo, lejos de acercar posturas, sigue el intercambio de acusaciones entre invasor e invadido. Ovación a Zelensky en el Congreso norteamericano y en el Bundestag alemán, donde pide que se derrumbe el muro que separa a los países libres de los oprimidos en Europa. Y a pesar de los supuestos avances para llegar a una solución pacífica, lo cierto es que el presidente ucraniano pide al canciller alemán ayuda para parar la guerra. Por su parte, el titular de Defensa de Ucrania, Oleksiy Reznikov, también solicita más ayuda militar a Europa y lejos de un acercamiento con Rusia. Califica a Vladimir Putin como el nuevo Hitler, eso después de anunciar avances en el diálogo. Según Financial Times, ambos trabajan en un borrador de 15 puntos, desde la no entrada de Ucrania a la OTAN hasta limitar su fuerza militar. Pero volviendo a Estados Unidos, Zelensky, Slava Ukraina. Este miércoles Zelensky proponía la creación de una nueva alianza, la U-24 Unidos por la Paz, donde varios países podrían enviar la ayuda necesaria en 24 horas en caso de conflicto. Al mismo tiempo, en Turquía, reunión a 3 bandas con Rusia, Ucrania y en medio el país anfitrión en el primer encuentro de alto nivel entre ambos países. Según el presidente Tayyip Erdogan, trabajan para evitar que la crisis se convierta en una tragedia que ciertamente ya lo es. Y atentos a estas palabras, aplastaremos cualquier intento separatista a favor de la independencia de Taiwán y nos opondremos a cualquier interferencia externa. Estas son las declaraciones tajantes de la portavoz del gobierno chino. Su país, partidario de la unificación completa entre la China continental y Taiwán desde hace tiempo, dice que ha trasladado de nuevo esta postura a Estados Unidos en una reciente reunión que ambos países mantuvieron en Roma. Unas afirmaciones que coinciden con un incremento de las tensiones entre ambos territorios asiáticos. Bueno, la guerra de Ucrania deja también otros efectos, los que repercuten en la economía global. La COE ha convocado mañana de urgencia a todos los sectores para saber en qué medidas le está afectando a los sectores productivos aquí en España. El transporte, por ejemplo, sigue en huelga. Aunque ese paro ha sido seguido de manera minoritaria, ha producido muchos problemas en el suministro de algunos productos. La ministra de Transporte se ha reunido hoy con estos profesionales, ha prometido medidas urgentes y necesarias para sus problemas. El ministro del sector, Planas, hablaba ayer de alguna disrupción puntual en la cadena alimentaria. Creo que es necesario asegurar que el abastecimiento, tanto sobre todo de productos frescos, estoy pensando en frutas y hortalizas, y de pescado, esté asegurado. Sé que no ha sido así en algún caso, en algún puerto pesquero, en el norte y en algún lugar más de la península, pero efectivamente esa sería una cuestión que esperamos que se resuelva. Otra disrupción podría ser la leche. La falta de suministros ha obligado a la industria láctea a suspender su actividad. Anuncia que si esta huelga continúa 4 o 5 días, podría incluso haber desabastecimiento.
terminado y la imposibilidad de introducir en las plantas tanto materia prima como insumos para la fabricación de los productos lácteos. Esa es la base. La leche es un producto que es ultra fresco, necesita totalmente refrigeración, recogidas todos los días, es perecedero, recogidas, transformación, elaboración y salida de los productos terminados día a día. Si esto se bloquea por la imposibilidad del transporte, la imposibilidad de la movilidad tanto de la mercancía como de los insumos, pues ya no hay capacidad. Bueno, añadan a esto los problemas con la energía y el alto coste que tiene desde antes del comienzo de la guerra. La factura iba subiendo y la tendencia se ha acelerado. El Gobierno ha presentado una propuesta basada en la disminución de los precios energéticos. El presidente Pedro Sánchez ha comenzado una gira europea para buscar consenso, una posición común sobre la reforma del mercado de la energía antes del Consejo Europeo que tendrá lugar el próximo 24 y 25 de marzo. Eslovaquia y Croacia ya han escuchado la propuesta española basada principalmente en hacer compras centralizadas a los mercados mayoristas, acelerar la estrategia de energías renovables e incentivar las interconexiones de gas en España. En el momento en que el precio de la energía comenzó la escalada, el ascenso y, por tanto, la afectación a las familias y a la industria, el presidente se puso a liderar un cambio en la política energética europea, en la reglamentación también de la política energética, y hoy esa posición de España es más fuerte que hace unos meses. Bueno, ¿cómo es esa reforma que propone España? ¿Puede Europa generar su propia energía sin depender del exterior? Vamos a hablar con Miquel González Seguino, es investigador del Basque Centre for Climate Change. Además participa en unas jornadas sobre transición energética patrocinadas por la Fundación DISA y la Universidad de La Laguna. ¿Qué tal, Miquel? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, la primera cuestión sería esta. ¿Ha cambiado Ucrania, la guerra de Ucrania, esta situación que estamos padeciendo, las expectativas o los planes que tenía España para la transición energética? Sin duda, yo creo que no solo para España, sino para toda Europa, nos hemos dado cuenta que no solo tenemos que descarbonizar nuestros sistemas energéticos porque tenemos enfrente la crisis climática, sino que además, por razones de reducción de la dependencia energética, en este contexto con Rusia, todo ello indica que tenemos que acelerar más si cabe el avance hacia las energías renovables. Claro, lo que ocurre es que esto sería algo difícil de concebir, usted me corregirá, a corto plazo. ¿En cuánto tiempo podríamos lograr una independencia de esas energías basándonos en las renovables? Claro, efectivamente, las energías renovables las necesitamos, pero no van a ser la solución, vamos a decir, con la que podemos contar en este corto plazo y con los precios de la energía que estamos viendo, tanto de gas como de los carburantes en toda Europa, ¿no? La Unión Europea acaba de publicar una estrategia para reducir 2/3 de la importación de gas ruso en un año, pero no va a ser fácil conseguir estos objetivos. Entonces hay que combinar, ¿no? Necesitamos políticas de corto plazo que consigan reducir el consumo energético y que consigan también paliar los efectos negativos que está teniendo el aumento de precios en las familias y en las empresas, pero redoblar la apuesta en las energías renovables para que en el medio plazo, si nos encontramos en una situación parecida, pues no seamos tan dependientes del exterior, ¿no? En este caso, pues de la amenaza que ha supuesto Rusia. Claro, la meta está puesta en las renovables, pero precisamente la energía de transición para llegar a ellas se basaba en buena parte en el gas, que bueno, en un momento dado es menos contaminante, pero en un momento dado era incluso más barato. Ahora, ¿qué se plantea para esa transición? ¿Volver a las energías fósiles habituales? Bueno, seguiremos necesitando gas. En el caso de España, además, no somos tan dependientes del gas que viene de Rusia. Nosotros nos aprovisionamos principalmente por el gas que viene del mar, del norte de África. Entonces, en el caso de España, digamos que la situación no cambia sustancialmente, ¿no? Es verdad que toda la Unión Europea debería buscar fuentes de aprovisionamiento de gas más diversificadas para reducir los riesgos, ¿no?
Y también es verdad que ese gas lo vamos a seguir necesitando, pero la situación no cambia sustancialmente en cuanto a que el gas, como mencionabas, es una energía de respaldo para en la transición energética. Quizás lo más sustancial que está sucediendo es que tenemos que buscar también fórmulas para que estos precios del gas, que están siendo tan elevados en este momento, no se transfieran a los precios eléctricos, a los precios de la electricidad, y por lo tanto generen inflación, ¿no? Entonces, digamos que los retos están más en el diseño del mercado eléctrico que en aumentar la capacidad de gas, ¿no? Tenemos que seguir pensando que vamos a tener disponibilidad de gas y que el reto está en las energías renovables y también en otras tecnologías de almacenamiento como pueden ser el hidrógeno verde y otras opciones de almacenamiento para dar cobertura a las renovables. Miquel, a corto plazo, ¿hay alguna posibilidad, aparte de las puramente administrativas, como sacar los impuestos del recibo de la luz, para bajar el precio de la energía? Bueno, en el corto plazo, realmente las soluciones más rápidas para poder reducir los altos precios que estamos viendo, ¿no?, de los carburantes y de la luz, pues es tocar algunos de los impuestos, ¿no? El impuesto del IVA puede ser una opción, pero también el impuesto de hidrocarburos, ¿no? Ambas serían las opciones rápidas y yo entiendo que son las opciones que está barajando el Gobierno. A tal respecto, yo creo que habría que mencionar también que estamos en un contexto muy particular, muy excepcional, y que esas medidas que creo que son necesarias también tenemos que pensar que han de ser coyunturales, porque tanto España como la Unión Europea, pues nuestra fiscalidad sobre los bienes energéticos es bastante reducida. En España en concreto estamos a la cola en materia de fiscalidad energética. En cambio, sí que es muy importante que estas rebajas fiscales, que yo creo que sí van a ser necesarias en el corto plazo, estén muy bien diseñadas y estén encaminadas a paliar los efectos de aquellos que más van a sufrir los impactos de la subida de las tarifas energéticas y eléctricas, ¿no?, que son pues los hogares más vulnerables y las empresas más dependientes. Entiendo que usted apuesta por una rebaja selectiva, digamos, de ese recibo, ¿no? Sí, entiendo que en el corto plazo es normal que la rebaja sea más generalizada porque es más eficaz, porque es más rápido, pero si esto se cronifica en el tiempo, vamos a ver una merma importante de los ingresos públicos que también hay que mantener para sostener el estado de bienestar, y por lo tanto creo que en el medio plazo sí que sería deseable focalizar más estas rebajas y dirigirlas hacia estos colectivos. Ese dilema entre la financiación pública o la resistencia de estas empresas ante esta situación. Miquel, muchas gracias por habernos atendido. Buenas tardes. Un placer. Muchas gracias a vosotros. Bueno, son muchas las cosas que se encarecen, muchos productos básicos. El precio del pan lo ha hecho entre un 10 y un 15%. El sector ve muy difícil aguantar así si no reciben algún tipo de rebaja directa en las materias primas que utilizan. Ya llegó la guerra aquí, porque 10 céntimos en pan es notable, ¿eh? Más o menos en torno a un 10%, porque ha subido varias veces, no una sola, ha subido varias. Me costaba 70, ahora 75, la barra. Claro que ha subido, pues como todo. Y carteles que avisan a sus clientes, el pan subirá esta semana hasta un 15%. ¿La razón? En lo que va de año ya nos han subido las materias primas como 3 veces y entonces pues ha encarecido el aceite, la harina, los huevos. Panaderías como esta, pequeña y artesana, sufren esa subida de precios de una manera más notable, además de la limitación en las harinas y granos que pueden poner en peligro la producción diaria. Pues de entre 5 y 10 céntimos y algunos otros panitos especiales hasta 20 céntimos. A lo que suman a nosotros también el transporte, porque tenemos un servicio de reparto entre panadería y pues también por ahí ha subido todo. Es que el precio de la luz se ha duplicado en los últimos meses y bueno, es imposible sostener los mismos precios. Afirman que solo una rebaja directa en las materias que utilizan y asegurarles que dispondrán de sus ingredientes podrá salvar a un sector con tanta demanda. Bueno, el presidente Joe Biden había evitado hasta el momento dirigirse a Putin o referirse a Putin en términos muy duros, pero se le ha acabado la paciencia. Al finalizar un evento en la Casa Blanca,
Lo ha hecho al ser preguntado por un periodista. Ha calificado a su homólogo ruso de criminal de guerra. Did you ask me whether I was called? Oh, I think he is a war criminal. No sabemos cómo ha presentado en el Kremlin, nos imaginamos que mal. María Rosman, ¿qué tal? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Joe Biden es un señor al que se le calienta la boca habitualmente o no? ¿O es uno de estos dirigentes muy comedidos? No, de hecho él tiene fama desde hace muchísimos años de meter la pata cuando habla, pero en este caso en particular, supuestamente, según ha dicho la Casa Blanca, fue que habló desde el corazón, pero matizaron que todavía están investigando si lo que está ocurriendo ahora mismo en Ucrania se puede considerar realmente como crimen de guerra o no. O sea que sí, fue un calentón del momento cuando sí, porque parece que pasa por allí, ¿no? Y de repente a lo mejor le han estado contando cosas o ha estado viendo noticias de repente y se... Bueno, varias cosas. ¿no? De hecho, horas antes estuve hablando de las atrocidades que se están cometiendo en el país. He estado viendo pues los vídeos que hemos visto todos de estos bombardeos a hospitales, a niños y todo eso, pues me imagino que como cualquier ser humano en ese momento le habrá afectado, lo cual no justifica que siendo el presidente de un país, pues diga lo que piensa sin filtro, ¿no? Exactamente, tienes que atender un poquito a la condición de presidente. Por cierto, aquí este señor, al que vemos ahora, el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, que habló ante el Congreso, ahí lo vemos, de Estados Unidos, y por lo pronto arrancó importantes ayudas, ¿eh? Sí, de hecho, bueno, fue un discurso muy emotivo, un discurso, hay gente que dice es el mejor discurso que se ha dado desde Churchill, o sea, realmente parece que ha sido un discurso bastante importante, nosotros lo hemos traducido, siempre pierde algo, pero sí es verdad que ha generado una respuesta, no todo lo que él quería, ni muchísimo menos, pero sí es verdad que Estados Unidos ha sumado 800 millones adicionales en ayuda para Ucrania, sobre todo ayuda militar, que se suman a lo que ya se había acordado la semana pasada, es decir, en el plazo de algo más de una semana estamos hablando de 1.000 millones y 2.000 millones en total si hablamos de todo lo que ha aportado hasta ahora la administración Biden para Estamos Ucrania. hablando de una institución muy importante, el Congreso, que podría exigir algún tipo o presionar al presidente norteamericano para que se implique más en esta situación. Sí, hasta ahora el sistema presidencial estadounidense lo aísla bastante de cualquier decisión de este tipo. No, y menos en un año electoral. Este es año electoral para Estados Unidos, no de presidenciales, pero sí de medio término en noviembre, así que es importante que todas las medidas que se tomen sean hasta cierto punto bipartidistas, no, por no decir hasta completamente bipartidistas, pero parece que sí está el apoyo ahí por ambas partes en hacer este tipo de acciones. Hay quien pide más. Zelensky, por su parte, está pidiendo la zona de exclusión aérea. Eso obviamente no va a pasar porque sería involucrarnos ya, empezar una tercera guerra mundial. Es muy difícil que ocurra, aunque sí hay partes del Congreso que están pidiendo que sea una acción más fuerte la que tenga Estados Unidos con respecto a esta guerra. En general, demócratas y republicanos están de acuerdo en cómo se está llevando la política hacia Ucrania, hacia este conflicto. Sí, de hecho es curioso que están aprobando algunas leyes de forma bipartidista, que no lo hemos visto desde hace bastante tiempo, y supongo que es porque en este caso en particular sí es verdad que lo que está ocurriendo ahora mismo con respecto a Rusia es un tema que unifica a los estadounidenses, ¿no? Claro, la diferencia con la Guerra Fría era que allí había una carrera espacial por llegar los primeros, por ser los primeros en apuntarse a la conquista de la Luna, a la conquista del espacio. Y claro, ahora, tanto tiempo después, están juntos Estados Unidos y Rusia en el espacio, en la estación espacial concretamente, donde conviven, claro, y surge la duda, ¿tendrán algún problema de convivencia por culpa de este conflicto, María? Bueno, ellos dentro de la estación espacial realmente están intentando de alguna manera mantenerse al margen. Lo que ocurre es que uno de los astronautas estadounidenses, Van der Hey, tenía ya previsto, lleva 355 días en el espacio, 340 es el máximo que se ha hecho hasta ahora, tenía previsto volver en unos días con los rusos. Y volverá, de hecho ya dijeron que sí, pero hubo un momento en estos pasados días, en los que desde la Tierra, en Rusia se empezó a decir que iban a dejarlo en el espacio, no lo iban a traer de vuelta, tienen que aterrizar en Kazajstán, y dijeron que no. A lo cual Estados Unidos dijo, bueno, en ese caso pues enviamos, nos ponemos de acuerdo con SpaceX, enviamos una de las naves de Elon Musk y lo traemos, no es gran problema. Hasta ahí llega el conflicto, ¿no? Ellos están tratando por una parte de convivir y que no se pierda este esfuerzo, y sin embargo pues lo que está ocurriendo aquí en nuestro planeta también está afectando a la cooperación entre ambas agencias, por supuesto. Claro, ellos lo miran con perspectiva, ¿no? Con una perspectiva planetaria, ¿no? Claro, para ellos todo esto les debe parecer un poco absurdo, todo lo que está pasando. Sobre todo porque están tratando de cooperar en un proyecto que era multinacional en ese sentido y que no tenía nada que ver con las cosas más mundanas, ¿no? Curiosamente, los rusos,
la agencia rusa, y han estado tratando de intimidar un poquito a Elon Musk y a SpaceX diciendo, bueno, pues no les vendemos las partes que necesitan, van a tener que volar en escobas, a lo que Elon Musk respondió que es hora de que las escobas estadounidenses empiecen a volar. Bueno, en fin, una cosa de si no jugamos como yo quiero, me llevo el balón y aquí no juega nadie, ¿no? María, muchas gracias, una semana más. A ustedes. Bueno, pues vamos a volver a Ucrania. En menos de 24 horas, los refugiados ucranianos en España tendrán permiso de residencia y trabajo por 1 año y prorrogable. Lo ha explicado esta mañana en el Congreso el ministro de Seguridad Social e Inmigraciones, José Luis Escrivá. Es el plan que ha diseñado el Gobierno para acoger a estas personas. Dice que ahora mismo lo prioritario es que están documentadas. Asegura que en estos momentos hay en España 4.500 personas con el estatus de refugiados de la guerra de Ucrania. El Ministerio de Sanidad va a discutir hoy mismo con las comunidades cuál va a ser el protocolo de actuación con estas personas. Hemos puesto a disposición todo el Sistema Nacional de Salud más el Ministerio de Defensa 5.500 camas hospitalarias para recibir personas procedentes de Ucrania que necesiten asistencia médica y por tanto ingreso hospitalario. De esas 5.500, 1.184 camas son pediátricas. Son millones de ucranianos los que han huido de la guerra, pero muchos más se han quedado. Vitali Suárez, por ejemplo, ustedes lo conocen, mantiene contacto regular con nosotros desde el inicio del conflicto, es de padre español, tiene residencia española, vivió en Tenerife, donde todavía está su hermano, ahora vive en Jersón, intentando ayudar en todo lo posible. Pueden ustedes seguir su labor a través de un blog que se llama El Diario de Vitali Ucrania. Allí da cuenta de una labor cada vez más difícil como es encontrar alimentos y objetos de primera necesidad. ¿Qué tal, Vitali? Buenas tardes. Vitali, ¿nos escuchas? ¿Qué tal? Sí, hola, muy buenas. Aquí estamos, estamos pasando el día siempre curando, buscando las mercancías para entregar a la gente que pase necesidades. Claro, me imagino que encontrar esas mercancías, ese combustible, esos alimentos cada vez está siendo más difícil, ¿no? Es más difícil, pero hoy tenemos un muy buen día. Por suerte hemos podido comprar casi 1 tonelada de macarrones hoy. Y más azúcar, harinas y más cosas, conservas. ¿Cómo se organizan? ¿A través de una institución, Vitali, o de una ONG, o los propios ciudadanos de manera particular? No, nosotros estamos conectando con los propios dueños de las tiendas, de los almacenes. Hoy, por ejemplo, hemos tenido suerte comprar al fabricante que se llama Miroshnik, que está produciendo aquí harinas, macarrones, y bueno, era el trato directo. Hemos comprado de su almacén directo. ¿Y con qué dinero lo hacen? ¿Con el que aportan ustedes? ¿El Estado les da algo? ¿Cómo lo consiguen? No, era el dinero, en principio era el dinero de nuestra empresa que tenemos en Ucrania. Luego mi padre me estuvo enviando algo y ahora gracias a toda España, a la gente que nos apoyen, que tenemos con su ayuda, podremos hacer compras. O sea, primero ha gastado el dinero de la empresa familiar además, y ahora está obteniendo dinero, está obteniendo ayuda de gente desde España que les está enviando. Exactamente, sí, gracias a ellos. Bueno, ¿y cómo está la situación? Creo que es Jersón, donde se encuentran ustedes. El ejército ruso decía que ya había tomado esta provincia. ¿Es cierto? Lo que hemos encontrado esta mañana es que las banderas nuestras ya están casi desaparecidas en toda ciudad. De momento no encontramos las banderas rusas, pero tampoco vemos nuestras. Y bueno, por ejemplo, ayer en todo sitio estaban nuestras banderas. Hoy he encontrado ciudad muy controlada. En el centro había muchas tropas rusas bloqueando las calles, mirando los coches. Pero bueno, nosotros seguimos, cuando nos pare, estamos enseñando, explicando que nosotros lo que hacemos es ayudar a la gente, traer la comida. Y bueno, de momento, gracias, podremos seguir. El hecho de que ya Rusia haya ocupado buena parte de esta zona, ¿ha cambiado en algo la situación por la que están pasando ustedes? Me refiero a la búsqueda de comida, el sobrevivir día a día. Sí, eso ha cambiado por completo. Es muy difícil ahora el tema de comida, de los medicamentos. Las tiendas, muchas tiendas siguen ser cerradas porque los dueños tienen miedo de abrir. Nosotros estamos contactando con ellos para venir y bueno, para comprar mercancía que quede de sus almacenes.
Bueno, la gente es muy asustada para andar por las calles, hay muchas colas, claro. Es cambiado por completo. Ya lo hemos visto colas de combustible. Me pregunto si el ejército ruso, ahora que ocupa las calles, les permite moverse con libertad o no. No podremos movernos con libertad, hay muchos controles, encima tenemos que ir muy despacio, señalados con las banderitas blancas en los coches, y bueno, hay mucho control, siempre pueden parar, revisar los teléfonos, el coche, los documentos. Claro. Si no le gusta, por ejemplo, para ir a un pueblo cercano, si no le gusta, pueden no permitir ir ahí. Claro. Vitali, ¿cómo es un día a día para usted? ¿Cómo desarrolla su labor cada día? Bueno, madrugamos muy pronto para salir, a partir de las 6 podremos salir a la calle, entonces nosotros tomamos unas colas por ciudad para ser primeros, para poder comprar comida lo que queda. Y bueno, traemos la comida en nuestros almacenes, tenemos un equipo que está ayudando para repartir bolsa por bolsa y luego en otros días otro equipo sigue repartiendo. Y el combustible me imagino que también será un problema grande, ¿no? El combustible es un problema muy grande, ya casi no queda de gasolina, de diésel puede haber un poco, gracias que hemos podido sacar una licencia especial a través del alcalde nuestro, que él lo sabe que estamos ayudando a la gente, y entonces, bueno, en este momento donde haya el gasolina, puedo entrar sin cola. Vitali, hemos hablado estos días atrás, pudimos conocer a su padre, hablar con él. Sabemos que usted vivió en Tenerife, bueno, en el puerto de la Cruz concretamente, ¿no? Y creo que tiene un hermano todavía aquí. Sí, es verdad. ¿No tiene ganas de volver? Sí, lo tengo ganas que se acabe todo el pronto, que la gente ya se ponga bien y con mucho gusto quiero ir a España, agradecer a toda la gente que está ayudando. Una última cosa, usted podría haberse ido, Vitali, podría haberse marchado o podría haberse dedicado a cualquier otra cosa. ¿Tuvo claro desde el primer momento que se iba a quedar y además que se iba a quedar ayudando a toda la gente que pudiese? Sí, bueno, a lo mejor todavía tengo posibilidad de irme porque hay unos autobuses que pueden llevar hasta el Golf, pero ni lo pienso hacer esto, quiero quedarme y seguir ayudando a la gente. Vitali, pues toda la suerte del mundo. Oiga, díganos, para quienes quieran echar una mano en esa labor que está desarrollando, está llevando a cabo, ¿cómo lo puede hacer? Sí, bueno, lo que quiero comentar que de momento las carreteras siguen estando cerradas por completo, la mercancía es imposible que entre aquí, tampoco ayuda de otros países, entonces la única manera es nosotros cada día ir comprando las mercancías, reuniendo, que más podremos reunir, más vamos a repartir. Yo pido a toda gente de España que si nos pueden ayudar, por favor, esta gran ayuda podremos ayudar a muchas familias. Y quiero agradecer a todos quien ya está ayudando. Gracias. Vale, pues ahí tienen el correo electrónico a través del que pueden ponerse en contacto y buscar la forma de enviar ayuda o de ingresar esa ayuda, que es la forma ahora mismo por la que podemos ayudar. Vitali, muchas gracias. Seguiremos viendo cómo desarrolla esa labor como venimos haciendo estos días y nos alegramos muchísimo de haber hablado con usted. Gracias. Un abrazo. Bueno, pues así está Vitali, esta persona ucraniana que vive ya en una zona ocupada por Rusia y desde el primer día de la invasión tratando de ayudar, buscando comida, buscando medicamentos, combustible para ayudar a los demás a quienes no puede llegar. Imagínense en esta situación. No tardamos en volver. 10 minutos pasan de las 2 de la tarde, seguimos hablando de la crisis en Ucrania. Ya saben que Bielorrusia es un aliado fundamental de Rusia en esta guerra, aunque lo cierto es que parte de su población no está de acuerdo tampoco con esta invasión. Algunos de los bielorrusos se dirigen a Kiev para luchar contra las tropas del Kremlin. Una veintena de soldados de este país, concretamente, han decidido acudir a la llamada de la Legión Internacional. Ahí los ven. Dicen que para luchar por la independencia de Ucrania y lamentan que su país tampoco lo sea respecto a Moscú.
En esta frontera también encontramos historias de soldados que se alistaron de todas partes del mundo, pero que en cuanto viven la dureza de la guerra, deciden volver a su casa, como quiere hacer Martín. Y cuando impactó el primer misil, pues ahí es cuando el choque me arrojó un poco hacia adelante y caí en un charco y fueron segundos que quedé inconsciente. No teníamos casco, no teníamos protectores, no teníamos nada. La unidad con la que yo estaba parecían todos Boyer Scouts, en la noche hacían fogatas. Es que una cosa es la idea de la guerra y otra cosa la guerra en sí, que es durísima. En estos 22 días de invasión rusa, uno de los objetivos prioritarios de las tropas de Putin ha sido hacerse con la ciudad de Kharkov, la segunda más poblada de Ucrania. En los hospitales hay pacientes que viven una doble batalla. Son los hospitalizados por coronavirus, que tienen que luchar por curarse de esta enfermedad en medio de una pandemia y de una guerra. En este hospital de enfermedades infecciosas de Kharkov se libra otra guerra más. Estos pacientes contagiados de coronavirus luchan por su vida en la unidad de cuidados intensivos. Su principal arma, estos respiradores mecánicos que les proporcionan oxígeno las 24 horas. Su principal enemigo, las sirenas antiaéreas que alertan de los ataques rusos. El director del centro médico muestra el sótano donde se trasladan durante los bombardeos, pero unos pocos no pueden bajar. Los pacientes que necesitan solo una cantidad mínima de oxígeno sí podemos traerlos, pero los que están en estado crítico permanecen en sus habitaciones. No les podemos cortar el oxígeno. Si los traemos, simplemente morirían, asegura. A diferencia de otros hospitales en el país, este no ha sido objetivo ruso aún. La situación es difícil y tensa, gente enferma, ventanas tapadas y bombardeos desde la mañana hasta la noche. Gracias a Dios nuestro hospital aún no ha sido atacado, cuenta el doctor Nartov. Aún así, se preparan para lo peor. Estamos preparando máscaras de gas para el personal y los pacientes en caso de un ataque químico. Aquí están, ordenadas por tamaño, explica Alexei. Más de 600 edificios han sido destruidos en Kharkov desde el inicio de la invasión, incluidas escuelas, guarderías y hospitales. Y un día más vamos a no dejar de mirar la evolución de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud alerta, Miguel Vega, los contagios están volviendo a subir. Sí, en concreto la semana pasada aumentaron un 8% a nivel mundial, donde más lo ha hecho en el Pacífico Occidental, un 29%, en Europa un 2% y en África un 12%. Pero según este organismo internacional, afortunadamente este aumento de contagios no se está viendo reflejado por el momento en las víctimas mortales por la COVID-19, que se redujeron la semana pasada respecto a la semana anterior un 17% a nivel mundial. Sobre todo en Europa un 23%, en África un 41% y en Asia y en América un 15%. Pero el director general de la OMS advierte que si siguen aumentando los contagios, se deben mantener las medidas y también seguir apostando por la vacunación. But the pandemic is not over. I repeat, the pandemic is not over. We call on all countries to remain vigilant, continue to vaccinate, test, sequence, provide early care for patients, and apply common sense public health measures to protect health workers and the public. Esto a nivel global, pero ¿qué países se encuentran a la cabeza de casos reportados en la última semana, Miguel? Sí, Corea del Sur notifica un aumento del 44% en las infecciones y notifica más de 2 millones de contagios. Le sigue muy de cerca Vietnam, con 1,6 millones de contagios la semana pasada. Supone un incremento de un 65% respecto a la semana anterior. El tercer país que más contagios notifica la semana pasada en todo el mundo es Alemania, con 1,3 millones de infecciones. Supone un incremento del 22%, pero también muy pendientes de China, que está viendo cómo se comienzan a ver rebrotes en muchas ciudades del país. En concreto, en Jilin construyen un hospital a tiempo récord de más de 6.000 camas para atender a esas nuevas infecciones que se esperan en las próximas semanas. Pero también en Hong Kong construyen otro hospital con más de 1.500 camas para atender a todos los pacientes que comienzan a surgir en las últimas semanas. En concreto, en la última semana China ha reportado una media
de 10.000 infecciones cada 7 días. Claro, y es que allí todavía no había entrado Omicron, que es la variante más contagiosa, y se espera que ahora que está entrando pues se despliegue por absolutamente todo el país, un país de 1.000 millones de personas. En Canarias, mientras tanto, el gobierno mantiene las islas en el mismo nivel una semana más. La consejería ha asegurado que la ocupación asistencial sigue bajando, pero ha habido un pequeño repunte, ¿verdad, Miguel? Y continúa la desescalada en todo caso, eliminando una medida más. Sí, en concreto en la última semana en el archipiélago han aumentado los contagios un 3% y se notificaron cerca de 9.200 infecciones en el archipiélago. A pesar de ello, desde ayer 16 de marzo, todos los turistas nacionales no tendrán que presentar ni pasaporte COVID ni tampoco una PCR negativa para entrar y disfrutar de las vacaciones en el archipiélago. Es una de las medidas que se siguen flexibilizando en esta desescalada, pero el gobierno de Canarias advierte que es necesario seguir manteniendo ciertas medidas para evitar posibles nuevas olas en el futuro. Bueno, pues esta es la situación. Por cierto, Miguel, China 9.000 casos en los últimos 7 días, lo mismo que Canarias, solo que China tiene 1.000 millones de personas, ¿no? Con esa pequeña diferencia, ¿no? Sí, según datos oficiales de la Consejería de Sanidad del Gobierno de Canarias, en la última semana en las islas se han reportado cerca de 9.200 nuevas infecciones, pero curiosamente, el gobierno de China también ha reportado en esta última semana 9.900 contagios en esta última semana. Es curioso que con la diferencia de la población, con muy pocos contagios, en esta última semana parece que Canarias y China se iguala en número de infecciones. Desde luego que sí. Amos, gracias. Miguel, buenas tardes. Amos García Rojas, buenas tardes. Muy buenas tardes, Roberto. Como siempre, un placer estar con ustedes. El placer es nuestro. No irá tan mal la cosa cuando China y Canarias replican el mismo número de contagios, ¿no? Sí, con una diferencia también importante. Posiblemente la información que se da en Canarias es mucho más ajustada a la realidad que desgraciadamente la que se da en China, donde hemos tenido muchas coyunturas históricas donde no se ha sido excesivamente transparente a la hora de poner sobre la mesa la información real de lo que estaba sucediendo realmente en el país. Desde luego, bueno, era un guiño por esta circunstancia, por este dato que dábamos en el cual nos igualábamos China y Canarias en ese aspecto. El caso es que lo que estamos viendo en general es que suben los contagios y baja la mortalidad. ¿Este es el escenario en que nos vamos a mover en los próximos meses? Sí, yo creo que es importante ser consciente de una cosa, que seguimos en pandemia. Y eso tiene una importancia decisiva a la hora de entender que debemos ser extremadamente solidarios con los países en vías de desarrollo, donde desgraciadamente las políticas vacunales hoy siguen siendo un sueño. Y tal como ha dicho la OMS habla para todos los países del mundo. Lo que tenemos que tener claro es que seguimos en pandemia y que por lo tanto sigue habiendo un impacto importante de la enfermedad en los países en vías de desarrollo. ¿Qué ocurre en los países desarrollados que ya hemos sufrido la variante Omicron? Pues que primero tenemos que entender que este virus ha venido para quedarse. Esto no se va a ir, no se va a evaporar, va a seguir con nosotros. Lo que tenemos que hacer es convertirlo en uno más de los múltiples virus con los que convivimos habitualmente. Eso lo conseguimos fundamentalmente con la vacuna. Por lo tanto, en este momento, la situación de que tengamos un cierto número de casos, afortunadamente la mayoría leve, y en cambio estemos disminuyendo el número de procesos que requieren ingreso hospitalario, UCI o que fallecen, es posiblemente una muestra de lo que puede seguir ocurriendo en el futuro. Pero hay que entender que una enfermedad como esta, si la explosión va ligada a casos graves, afortunadamente eso es llevadero. Con un matiz, Roberto, con un matiz. Lógicamente no podemos permitir tampoco que la incidencia acumulada sea brutal. Por algo muy simple, a un mayor número de casos, probabilísticamente un mayor número de personas que puedan requerir ingreso hospitalario al cabo del tiempo. Claro, lo que ocurre es que muchas personas ya han pasado el COVID, de cierta manera están inmunizadas por esa vía, por la vía de la vacuna, una inmensa mayoría en nuestro país y aquí en Canarias en concreto también hay unos niveles, unas proporciones altísimas. Claro, la cuestión es si ya empieza a haber motivos o podemos empezar a quitar restricciones, por ejemplo, volvemos al tema, las mascarillas. Sí, no, indudablemente el hecho de que empecemos a intentar normalizar una situación dramática con la que hemos convivido hasta ahora, que lo vamos a conseguir fundamentalmente gracias a la vacuna, no únicamente gracias a la vacuna,
pero sí fundamentalmente a la vacuna, porque ya le estamos quitando ese algo terrible, dramático que tenía la pandemia. Ahora lo que tenemos que hacer, lógicamente, es empezar un poco también a destensionar las formas de vida que teníamos a lo largo de la pandemia. Eso sí, poco a poco, no dando saltos al vacío, porque repito, si damos saltos al vacío, entonces nos va a subir la incidencia acumulada, y si nos sube la incidencia acumulada, esto va a traer paralelamente un incremento nuevamente en las tasas de hospitalizaciones, porque lógicamente no es lo mismo tener 10.000 casos, de los cuales podemos tener un determinado porcentaje que requiere hospitalizaciones, que tener 100 casos que van a requerir un número hospitalizado mucho más bajo. Por lo tanto, yendo poco a poco. Y las mascarillas en interiores será posiblemente uno de los instrumentos en el que en breve se plantee su eliminación. Pero cuidado. Yo, más que decir que este instrumento se va a eliminar dentro de 3 meses, antes de Semana Santa, diría lo que es razonable plantear desde el punto científico, que se eliminará la mascarilla en interiores cuando tengamos ya bien controlada esta sexta ola y además los indicadores nos determinen que la transmisión del virus está razonablemente controlada. Ese será el momento, que puede ser antes, durante o después de la Semana Santa. Claro, porque también habrá que apelar a la responsabilidad individual, es decir, que llegará un momento que diremos, no es obligatorio, pero ojo, cada uno ya tendrá que conocerse a sí mismo, saber si pertenece al grupo de los inmunodeprimidos o de personas de riesgo, para que a lo mejor tomen más cuidado que otras personas que no lo son. Efectivamente, además yo creo que la cultura de la mascarilla, de alguna manera, va a seguir permaneciendo en nuestro modo de vida, sobre todo ligada a determinadas personas, que son las que tú has comentado. Lógicamente, una persona inmunodeprimida, con una enfermedad de base importante que le trastoque el sistema inmunitario, que sabe que la respuesta de calidad protectora que tienen en esas personas las vacunas no es tan robusta como si estuviera normal, pues lógicamente, si va a un ámbito hospitalario, si se mete en un transporte público, es razonable que se ponga la mascarilla. Seguro. Recuerda, Roberto, que antes de la pandemia, cuando veíamos a determinados visitantes orientales con la mascarilla puesta, sí, todos nos llamaban profundamente la atención. Cierto. Y eran extremadamente solidarios, porque lo que tenían era posiblemente un problema respiratorio, para no transmitir el problema a los demás. Se ponían la mascarilla. Ciertamente, vamos, y a Michael Jackson, pero esa era otra cosa. Esa es otra cosa. Gracias, Amos, un placer saludarte como siempre. Un placer, hasta luego. Bueno, toca hablar de COVID porque el país donde se inició la pandemia, China, vuelve a ver imágenes de confinamiento y test de control. Hay millones de ciudadanos que vuelven a encerrarse en sus casas ante el avance de la variante más contagiosa del virus, el Omicron, que este país había conseguido esquivar. Pero es posible que su estrategia de COVID-0 no pueda frenar la ola de contagios que ya vivimos en este lado del mundo. Bueno, vamos a ver ahora cómo está la situación en el tiempo, porque parecía que la borrasca Celia había dicho su última palabra en Canarias, pero no, algo de esa calima que hemos visto estos días en la península también nos ha llegado a nosotros. Antonio Cárdenes, ya está aquí, la calima. ¿Qué tal, Roberto? Sí, ha llegado. Pues pensamos que nos íbamos a librar, que Celia había dicho su última palabra en Canarias, con ese mal estado del mar que todavía tenemos, pero no, la calima ha llegado. Vamos a ver primero lo que está ocurriendo en la península. Vamos a ir de norte a sur, empezamos por allí, por el centro peninsular, donde lo que ha ocurrido en estos últimos días es esto que seguramente ya estamos viendo, que es esas estaciones de esquí, también lo vimos ayer y hoy, que han cambiado el color blanco por el color rojo o naranja. Dicen los responsables de las estaciones de esquí que incluso es preocupante para ellos, porque además ese polvo que ha caído está a una diferente temperatura y puede que la poca nieve que había termine por liquidarse, ¿no? por derretirse. Lo que es cierto es que se espera también nieve para los próximos días, así que a ver si esa estación de esquí puede sobrevivir y puede ofrecer más espectáculo o más deporte para los próximos días. Y lo que también ha ocurrido en la península es esa lluvia de barro anunciada, esa mezcla entre la calima que había en suspensión y el agua que ha caído, que ha dejado los coches, bueno, con un aspecto que también nos es muchas veces familiar aquí en Canarias y que ya saben que hay que ir a limpiarlos en los próximos días para que no se quede de esa forma. Bueno, esa calima que vimos en la península, pero que claro, ya saben que sale desde África, bueno, y países más cercanos a ese desierto del Sáhara, como por ejemplo
ejemplo, Argelia, a las puertas del desierto del Sáhara, pues ha visto sus cielos no ya teñidos de naranja como en la península, como hemos visto estos días, sino directamente cielos teñidos de rojo, con un aspecto apocalíptico. Bueno, allí también en Argelia seguramente están acostumbrados, pero Celia ha hecho que esos cielos se hayan cubierto completamente de rojo, con esa calima que ha salido con mucha fuerza hacia el norte. Y como tú decías, Roberto, vamos a ver el mapa ya de el movimiento de esa calima durante estas últimas horas y también los próximos días. La calima que salía hacia el norte desde el continente africano, que va llegando a España, también a otros países del norte, incluso de Europa, como Francia, como Alemania, pero que también llega hasta Canarias por esos vientos del nordeste y porque Celia empuja también con esos vientos la calima hacia nosotros. En cualquier caso, no va a ser concentraciones tan importantes, ya lo estamos viendo en los cielos de diferentes islas hoy. Tenemos imágenes de Las Palmas de Gran Canaria y también de Santa Cruz de Tenerife, como esos cielos. Bueno, hay un poco de mezcla entre ese aspecto grisáceo que provoca la calima y también las nubes. Lo que esperamos es que esa calima nos acompañe hoy, también mañana, pero que poco a poco vaya disipándose durante el fin de semana. Y hablando de la previsión, vamos a centrarnos en mañana, pero también podemos adelantar algo del fin de semana. Lo que vamos a tener, bueno, en los cielos es esa mezcla que decíamos entre calima y nubes, y sobre todo lo más importante, lo más destacable para los próximos días es la disminución del viento, que prácticamente va a desaparecer. Esto hará que tengamos pues esas nubes en el norte de las islas con algunos chubascos, pero que también se puedan formar nubes de evolución en las partes sur-suroeste de las islas, que también puedan dejar algo de lluvia. Lo veremos en los próximos días. Salimos de Canarias. Antonio, un nuevo terremoto en Japón, 7,3 de magnitud, con cerca de 200 heridos y 4 fallecidos. Dicen que 10. Sí, Roberto, un terremoto de 7.3, como acabamos de decir, incluso con un riesgo de tsunami que finalmente se desactivó. Se activaron las alarmas porque pensaban que podía ser algo parecido a lo de hace 11 años en Fukushima, con aquel desastre, pero no ha sido así. Son las 11:36 de la noche en Japón cuando saltan las alarmas porque la tierra empieza a temblar otra vez. Esta persona sale a la calle móvil en mano para mostrar los efectos de este terremoto de magnitud 7.3 a su alrededor. Instantáneamente millones de personas se quedan sin electricidad y miles de hogares también sin agua. Vemos a muchos japoneses resignados, garrafa en mano, hacia los grifos públicos para abastecerse. A esta hora, buena parte de los hogares ya han recuperado los suministros. Otra de las consecuencias ha sido el descarrilamiento de este tren bala, uno de los famosos Shinkansen que atravesaba este puente a 300 km por hora, cuando 16 de sus 17 vagones se vieron afectados por el temblor. Por suerte, el incidente no dejó víctimas. Las autoridades han informado también del estado de las centrales nucleares. Hace 11 años, la de Fukushima sufrió graves daños por otro terremoto y un posterior tsunami. Esta vez... 津波注意報が発表されましたが、すでに解除されています。 No ha habido tsunami, tampoco se han encontrado irregularidades en las centrales. El temblor revivió los recuerdos de marzo de 2011, cuando murieron miles de personas. ちょうど12日ちょっと前に地震のあれで驚いて起きて、でいつもこう玄関を今より今というかその昨夜の方のが揺れが強かったんで。 El terremoto deja un balance provisional de 4 personas fallecidas y unos 170 heridos. Nos hemos quedado sin tiempo. Llega el turno de Paco Luis Quintana y Telenoticias 1. Nosotros volvemos mañana, como siempre, a la 1:30. Adiós, feliz día.